Buenas noches, bienvenidos a esta charla. Vamos a tocar un tema que es metodología para implementar un sistema de líneas de carrera. Mi nombre es Luis Lamadrid, yo soy el gerente general de HR Latam, una consultora especializada en gestión del talento, y soy una persona que ya tiene poco más de 40 años de experiencia profesional en gestión humana. Además soy coach, soy consultor. Soy emprendedor, soy director de los programas de especialización en la Pacifico Business School, ¿no? Escuela de posgrado en la Pacífico. En fin, ¿no? Una serie de actividades que me mantienen ocupado todo el tiempo. El día de hoy tengo el placer de conversar con ustedes de un tema que a lo largo del tiempo he visto que no es muy conocido, poco implementado en las empresas. Pero a veces creo que es un término que a veces se confunde. Y quisiera empezar por ahí. Quisiera comentarles que eh, a veces he escuchado, por ejemplo, a chicos de la maestría, donde yo enseño en la Escuela de Posgrado de la Pacífico, y en general en las empresas, clientes con los que me relaciono, eh, que a veces mencionan línea de carrera y planes de sucesión como si fueran sinónimos, ¿no? Y bueno, y definitivamente son temas y son procesos totalmente distintos, ¿no? Uno no tiene ninguna relación con el otro, pero por alguna razón hay una confusión en el uso de la terminología, lo cual obviamente evidencia probablemente un desconocimiento, ¿no? Entonces, los planes de sucesión son planes que están relacionados a la identificación del talento primero y medición del encaje del talento con el perfil de cargos clave. Es en realidad un sistema de planeamiento de reemplazo de personas que ocupan cargos clave en una organización, a través de la identificación integral del talento de las personas que están en una organización. Las líneas de carrera son algo distinto. La línea de carrera es un proceso que tiene que ver con la adquisición de conocimiento técnico o competencias técnicas o competencias duras, como se le quiera llamar, y que son necesarias para que uno fluya dentro de una organización y uno garantice de que todas las personas que están en la organización tienen solidez en cuanto a los conocimientos técnicos y de esa manera poder seguir avanzando. En todo caso, viene a ser como uno de los criterios. Cuando yo quiero en general identificar a un talento dentro de una empresa, me tengo que asegurar que la persona cumpla con 4 requisitos, ¿no? O sea, la persona en términos de potencial debe tenerlo alto, en evaluación de desempeño de cumplimiento de objetivos debe tenerlo alto, en su evaluación de desempeño de competencias debe tener alto, y en su nivel de especialización vinculado al conocimiento técnico debe tenerlo alto. O sea, cuando una persona califica en estas 3 variables en un nivel alto, bueno, con total y absoluta seguridad, lo que tenemos es un talento dentro de nuestra empresa. Obviamente que es muy difícil que alguien califique en categoría alta en estas 4 variables, ¿no? Pero ya utilizando metodologías, haciendo esto un trabajo más fino, se puede obviamente establecer rangos o porcentajes, ¿no? A través del cual nosotros podemos garantizar que la persona es un talento y está en posición de poder seguir moviéndose, movilizándose dentro de la empresa. Ahora lo que vamos a tocar es una de esas 4 variables que tiene que ver con la adquisición sistemática del conocimiento técnico, que también se conoce como líneas de carrera, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, de principio, líneas de carrera y planes de sucesión podrían eventualmente ser complementarios si es que tenemos una perspectiva amplia de un sistema de gestión de talento, pero son 2 procesos absolutamente distintos, ¿no? Empecemos entonces con la presentación. ¿Qué son líneas de carrera, ¿no? En principio, la línea de carrera es una herramienta que me permite a mí gestionar, desarrollar y retener el talento, ¿no? ¿Por qué me permite a mí retener el talento? Una de las cosas que las personas en las organizaciones hoy en día valoran mucho es
su proceso de desarrollo de crecimiento personal, sobre todo en el aspecto de conocimiento técnico. Una de las maneras, una de las modalidades más conocidas y más simples de adquirir conocimiento técnico es cuando yo asisto a una maestría o asisto a un diplomado, ¿no? A un programa de especialización o a un curso. Todos estos procesos de aprendizaje que tienen un objetivo, ojo, tienen un objetivo de transferencia de conocimiento técnico, son procesos que definitivamente están orientados a la adquisición de ese conocimiento técnico. Entonces, cuando yo voy a una maestría, voy a un programa de especialización o sigo un curso suelto, yo espero de que la persona que es el profesor, el docente, me transfiera conceptos, herramientas, protocolos que yo voy a utilizar en mi día a día donde yo trabajo. De eso se trata, ¿no es cierto? Y ese es el proceso de aprendizaje que está vinculado al conocimiento técnico, ¿no? Hay otro proceso de aprendizaje que está vinculado al desarrollo de habilidades blandas. Ese es otro proceso totalmente diferente. A veces he visto que en el mercado los confunden. A veces he visto que una empresa tiene una brecha que quiere cerrar sobre temas, por ejemplo, de liderazgo, y dice, quiero hacer un full day sobre liderazgo, 2 días, de repente, en el Hotel El Pueblo, y llevo a todos a que hagan 2 días, y entonces se les va a explicar ahí cuáles son todos los modelos que hay de liderazgo, transformacional, inspiracional, situacional, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego se van a hacer dinámicas, ¿no? Eso no está mal, ¿no? Porque al final se puede tratar de una sensibilización. Pero no esperemos aprendizaje del constructo de habilidades blandas que significa un liderazgo. ¿Por qué no? Porque ese proceso de aprendizaje es un proceso de aprendizaje orientado a transferencia de conocimiento técnico. Es decir, la persona lo que va a aprender es qué es el liderazgo, qué tipo de liderazgo hay, ¿no? Cómo es que se aplican, pero no va a implicar desarrollo de habilidad, no va a implicar cambio de la conducta. Por lo tanto, no hay aprendizaje. Entonces, son 2 procesos distintos que a veces se confunden. Y esa confusión hace que yo como empresa haga una inversión definitivamente equivocada, porque yo envío a gente de mi empresa pensando que van a desarrollar sus habilidades de liderazgo y esa inversión obviamente no va a tener ningún impacto. Ningún impacto porque el cambio de conducta no se puede hacer en 2 días. De acuerdo a las investigaciones, solo se puede hacer en un mínimo de 6 meses a través de un proceso distinto. Entonces son cosas que hay que Luis, tener claro, ¿no? disculpa que te interrumpa, tenemos una consulta en el chat. Sí, lo he visto. Janet Machuca consulta, ¿quién determina los puestos clave para realizar el plan de sucesión, ¿no? Viendo estas diferencias entre líneas de carrera y plan de sucesión. Sí. Hay 3 maneras de identificar los puestos clave, ¿no? Hay 3 maneras. Una de ellas, que es muy simple y muy práctica, es decir, imaginemos que tenemos una organización, una empresa con una estructura en el que yo tengo, por ejemplo, 8 gerentes de diferentes áreas. Y luego vienen subgerentes, luego viene jefe de departamento y luego vienen analistas, ¿no? Bien, una de las cosas prácticas que uno puede hacer y que funciona, normalmente nosotros en HR Latam la utilizamos, es todas las personas que están ocupando estos puestos de cargos clave, que son estas 8 posiciones de gerencia, esas 8 posiciones de gerencia son cargos clave. Y con eso empiezo mi proceso. Y luego yo puedo identificar cuál es el perfil de cada uno de estos cargos clave. El perfil psicométrico, para medir el potencial, el cumplimiento de objetivos, las competencias y los conocimientos técnicos. Las 4 variables en cada perfil de cada cargo clave. Pero parto del hecho de que las 8 posiciones son cargos clave. Esa es una manera muy práctica, muy sencilla, y empiezo mi proceso de diseño de plan de sucesión de subgerente para abajo. La otra es, yo puedo desarrollar una herramienta de tipo cualitativa con descriptores de qué cosa es un cargo clave para esa empresa particular.
Entonces, diseño una herramienta que luego del análisis del modelo de negocio y de la cultura de la compañía, establezco que hay criterios para identificar un cargo clave, criterios que podrían tener que ver con la capacidad de influencia que podrían ejercer esas personas, criticidad en los procesos core, capacidad que tiene para conectarse con los stakeholders, en fin, una serie de criterios, que podrían ser 5 o 6. Y cualitativamente le empiezo a cada uno de esos cargos clave, cargos que posiblemente sean clave, le voy a dar una calificación de tipo cualitativa. Y de esa manera hago un ranking, y en el ranking establezco que las primeras posiciones van a ser mis cargos clave. Es un proceso más sofisticado que el anterior, en el que yo simplemente digo mis 8 cargos de gerentes o vicepresidentes son claves y sobre eso empiezo. La tercera es parecida a la segunda, solamente que en vez de que sea cualitativa, la hago cuantitativa, ¿no? Es decir, establezco los criterios también, pero en este caso, para cada uno de esos criterios de identificación de cargo clave, establezco un rango de puntajes. Una puntuación que podría ser, no sé, del 1 al 10 o del 1 al 100. Y empiezo a asignar puntajes con mucho más precisión. Entonces, cuando yo establezca al final el ranking, es un ranking con puntos, es un ranking numérico. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo de manera numérica? Que yo cuando quiero hacer el corte, para identificar quiénes son los cargos clave de los que no lo son, normalmente en mi ranking numérico yo puedo identificar en dónde hay un salto. Entonces, donde hay un salto, donde hay una brecha importante, ahí es el corte. De ahí para arriba, todos estos son cargos clave. En mi experiencia y en la práctica, de lo que nosotros hemos manejado en HRelata, lo mejor es la primera. Estos que son los vicepresidentes, directores o gerentes, segundo nivel después de gerente general, son cargos clave. Punto. De ahí para abajo empiezo a trabajar planes de sucesión que puedo tener de analistas, jefes y subgerentes para esos cargos clave, y podría tener sucesores en formación, sucesores potenciales o sucesores inmediatos. Y con eso armo mi plan. Pero estamos hablando de personas. Cuando hablamos de línea de carrera, estamos hablando de conocimientos técnicos, ¿no? Entonces estamos hablando de otra cosa. ¿Qué características tiene la línea de carrera? A ver, primero que es un proceso sistemático de identificación de conocimientos técnicos. Pero también es una herramienta que me permite calificar en qué nivel de conocimiento técnico está la persona. Lo interesante de tener líneas de carrera y luego mapas de carrera, cuando ya he construido todo esto, es que si yo cuento con esta información, yo ya no necesito todos los años hacer diagnósticos de necesidades de capacitación. Y no necesito hacerlo porque tengo la información ahí de manera permanente, la tengo en línea. Yo sé lo que tengo que hacer todos los años y puedo obviamente armar todos mis planes de acción en función de los objetivos estratégicos. Si los objetivos estratégicos se van moviendo, como tengo todas las personas de mi empresa calificadas en el conocimiento técnico de todos los procesos que hay en mi compañía, entonces yo ya no necesito hacer el diagnóstico de capacitación. Y además, la información que tengo es mucho más precisa, a diferencia de los diagnósticos en el cual yo tengo que ir a las personas a preguntarle qué es lo que necesitan, y sucede que muchas veces no saben con exactitud qué es lo que necesitan, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? A ver, primero, el conocimiento implícito se convierte en conocimiento explícito. ¿Eso qué significa? Hay personas en las organizaciones, imaginémonos una empresa minera, e imagínense ustedes que en la empresa minera hay un geólogo de prospección que tiene 30 años trabajando en la compañía. Y es una persona que ha desarrollado un conocimiento técnico que es absolutamente valioso para la empresa minera, porque ese expertise técnico que tiene la persona le permite un nivel de precisión muy alto cuando está explorando, ¿no? Y en lo que significa identificar vetas de minerales, ¿no? ¿Qué hacemos?
esa persona llega un momento en el que le toque jubilarse o simplemente toma la decisión de irse a la compañía, todo ese conocimiento técnico se va con la persona. Y obviamente termina eso generando un perjuicio al negocio, que puede ser un perjuicio importantísimo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ese conocimiento implícito que tiene esa persona, si yo tengo líneas de carrera que están vinculadas a los procesos y tengo los conocimientos técnicos y los he documentado con el apoyo de esta persona, he hecho capacitación interna y el aprendizaje que se conoce como aprendizaje práctico, on the job training, aprendo haciendo. Entonces, definitivamente, el día que este señor se vaya, todo el conocimiento técnico se queda en la organización, se queda en el negocio, ¿no? Otra ventaja que tienen las líneas de carrera es que yo puedo alinear mi plan de capacitación con los objetivos estratégicos, cosa que muchas veces no se hace. Porque cuando yo sigo el método tradicional, para hacer diagnóstico de capacitación, voy y a la gente le pregunto, y la gente lo que me va a decir son sus necesidades. Pero las necesidades de cada uno de los jefes de un área no son necesariamente las necesidades del negocio. En cambio, cuando yo manejo líneas de carrera, yo voy y analizo cuáles son los objetivos estratégicos hacia donde se quiere mover el negocio. ¿Cuáles son los procesos de soporte o vinculados a esa orientación? Y luego pregunto, ¿cuáles son los conocimientos técnicos relacionados a esos procesos? Y luego pregunto, ¿qué personas tienen brechas en esos conocimientos técnicos relacionados a esos procesos que están vinculados a los objetivos estratégicos del negocio? Cuando haga la capacitación, estoy concentrándome en actividades y en aprendizaje core del negocio. El impacto, obviamente, va a ser mucho más alto. Y se va a poder, obviamente, validar y evaluar. Ese es otro gran beneficio que tiene esto, ¿no? Se incrementa la motivación y el compromiso, porque, como les digo, las personas tienen claro qué es lo que tienen que aprender para seguir moviéndose, movilizándose profesionalmente dentro de la compañía, o para ir mejorando lo que es su línea de carrera personal, ¿no? Porque también nosotros podemos tener una percepción de cuál puede ser mi línea de carrera personal en términos de conocimiento técnico. Entonces, obviamente lo que yo puedo hacer ahí es tener claro qué cosa es lo que tengo que aprender, ¿no? La gran ventaja de esto es que si yo lo implemento en la empresa, todos estos conocimientos los voy a poder dar a nivel de capacitación interna. Entonces, definitivamente, eso va a ser un beneficio que yo voy a valorar muchísimo porque lo voy a aprender dentro de la compañía por alguien que es un experto y no voy a tener que hacer ninguna inversión. La productividad laboral se incrementa porque si las personas que trabajan en un proceso elevan su nivel de conocimiento técnico, van a hacer las cosas mejor, van a hacer las cosas de manera óptima, por lo tanto la productividad laboral se incrementa. Finalmente mejora la imagen de marca empleadora porque la empresa definitivamente construye una imagen en la cual a los trabajadores les da las oportunidades de desarrollo en cuanto a conocimiento técnico, en cuanto a nivel de especialización dentro de su compañía, ¿no? Entonces, los beneficios de implementar una línea de carrera son obviamente muy importantes. ¿Cómo es el proceso de implementación? Hay que seguir una ruta metodológica, ¿no? Es un poco laborioso. La parte, digamos, complicada de esto, que es un poco laborioso. No es una cosa que sea también trabajar con isótopos radioactivos ni nada por el estilo, pero sí es un proceso que hay que hacerlo de manera gradual, sistemática, poco a poco, y en el que tienen que participar todos los líderes de la empresa. Esa parte es fundamental, ¿no? Entonces, lo primero, en esta ruta metodológica hay que revisar el plan y los objetivos estratégicos, ¿no? Eso es necesario. Yo tengo que saber cuáles son los objetivos estratégicos del negocio, para dónde quiere ir el negocio. Luego voy a construir el mapa de cargos, mis niveles de conocimiento técnico. Para eso tengo que analizar los macroprocesos de la compañía. Del análisis de los procesos de la compañía obtengo los conocimientos técnicos necesarios para cada proceso.
Y una vez que he identificado esos conocimientos técnicos necesarios para cada proceso, voy a tener que hacer tablas en donde voy a empezar a evaluar a personas en función de esos conocimientos técnicos que las personas necesitan, ¿no? Luego toda esa información la voy a revisar, la voy a ordenar y voy a construir lo que se llaman los mapas de carrera. Es decir, un mapa de carrera es un gráfico que a mí, que soy, por ejemplo, analista, me va a permitir identificar cuál es todo lo que yo tengo que aprender en términos de conocimiento, parecido a una malla curricular de la universidad, de una carrera, que es todo lo que yo tengo que aprender para finalmente ser un especialista en el tema, ¿no? Bien, entonces luego tengo que presentar los resultados, tengo que hacer recomendaciones, y luego tengo que ver cómo se administra. Tengo que elaborar un manual o una política, porque claro, tengo que ver cómo se administra y tengo que comunicarlo. Un sesgo que podría traer esto es que todas las personas puedan considerar de que la empresa los tiene que capacitar en todo, ¿no? Lo cual es un error, ¿no? La responsabilidad por el tema del aprendizaje, por la capacitación, es una responsabilidad personal, ¿no? Pero claro, si yo tengo claro cuál es el camino, también yo puedo invertir en mi entrenamiento, ¿no? Luego, la capacitación interna que tengo que hacer, train the trainers con los expertos, a los expertos enseñarles a producir material, la guía del instructor, la guía del participante, y elaboro el documento de tal manera que incluso pueda ser compartido. Hay empresas incluso que lo ponen en un repositorio, de tal manera que todos puedan acceder a esa información. Y entonces estoy en un proceso continuo de transferencia de conocimiento técnico de los expertos a los que tienen menos experiencia en la empresa, ¿no? Y finalmente pues pongo en marcha todo el sistema. Entonces, vamos a hablar ahora de cómo podemos hacer esto paso a paso. Como siempre, por favor, cualquier duda que tengan, me interrumpen, ¿no? Primer paso, reviso los objetivos estratégicos. La compañía tiene unos objetivos estratégicos. En el ejemplo, por ejemplo, quiere incrementar la rentabilidad de la fábrica. Para eso tengo que, a su vez, pensar en otro tipo de acciones que me deberían generar un resultado de tipo financiero. Luego voy a los procesos que me generan productos y finalmente llego a las personas, ¿no? Y vamos a suponer que ahí, cuando llegue a nivel de personas, concluya que lo que tengo que fortalecer son los equipos de trabajo, pero estos equipos de trabajo los tengo que fortalecer para que puedan incrementar el volumen de producción o el porcentaje de calidad. Eso significa que yo tengo que pensar en equipos de trabajo que probablemente tengan que mejorar su nivel de conocimiento en temas vinculados al aseguramiento de la calidad, de la mejora continua o de la innovación. ¿Por qué? Porque el objetivo estratégico del negocio para los próximos 2, 3 años va a pedirme que yo tenga que apoyar con este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque esto va a estar directamente alineado con estos objetivos de negocio. Luego tengo que utilizar otra herramienta. En la empresa normalmente el área de compensaciones tiene a los cargos categorizados. Con la información que yo tengo, por ejemplo, del área de compensaciones, tengo que construir una herramienta que se conoce como mapa de cargos. El mapa de cargos es una herramienta donde yo muestro, así como ven ustedes en la pantalla, todas las áreas que hay en la compañía, que pueden ser gerencias o vicepresidencias o direcciones, y todos los cargos categorizados. Ese es el mapa, es una matriz en donde por un lado tengo las categorías salariales y por otro lado tengo las áreas funcionales, y cada uno de los cargos de la empresa están asignados a cada una de estas casillas donde está la categoría salarial por un lado y el área funcional por el otro, ¿no? Es importante acá el tema de la homologación. Si no la tengo, mi diseño de líneas de carrera se va a complicar. ¿Por qué razón? Porque a veces en las empresas, en el área de compensaciones, por ejemplo, cuando yo encuentro 3 supervisores que tienen niveles salariales distintos, porque uno es más antiguo que el otro, y porque desde el manejo de las compensaciones, homologar las remuneraciones
me puede significar un incremento en el costo que no estoy dispuesto en ese momento a manejar. Entonces, a veces lo que hacen es, ese puesto lo dividen en supervisor 1, supervisor 2 y supervisor 3. Y los clasifican en diferentes categorías. Con eso he manejado y he controlado, por ejemplo, mi problema salarial, pero he generado una distorsión. ¿Por qué? Porque las personas se dan cuenta que los tres hacen lo mismo, que tienen el mismo perfil, que su trabajo es exactamente igual. Pero yo, para acomodarlos desde la perspectiva de las compensaciones en el dibujo, los subdivido. Pues bien, cuando yo voy a entrar a líneas de carrera, no puedo eso obviamente mantenerlo, porque me va a generar mucho problema. Entonces, ¿qué necesito? Homologar. Necesito homologar. Ese supervisor 1, 2 y 3 en realidad es un solo cargo, supervisor. No hay más. Y así es como tengo que representarlo en el mapa de cargos, ¿no? O sea, el mapa de cargos es una herramienta que tiene que ser un fiel reflejo de lo que sucede en la organización. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Vamos a suponer ahora de que este paso 2, tengo todos los cargos homologados, tengo los cargos que debo tener, ni más ni menos dentro de la organización, los tengo muy bien organizados en cuanto a áreas funcionales y los tengo muy bien tarifados en sus categorías salariales, ¿no? Ya tengo entonces este producto, este entregable, y ya lo tengo a nivel óptimo, ¿no? El siguiente paso que tengo que hacer es encontrar niveles por cargos genéricos, es decir, dentro de lo que son las categorías salariales, yo las tengo que agrupar a los cargos de tal manera que pueda identificar determinados niveles. ¿Por qué tengo que agruparlos en niveles de cargos genéricos como vemos acá? Analista, supervisor, especialista 1 y especialista 2. Porque esos cargos agrupados en esos niveles van a estar vinculados a conocimientos técnicos, ¿no? El conocimiento técnico, normalmente, cuando yo lo clasifique, lo voy a clasificar en nivel básico, intermedio y avanzado. Es muy difícil o innecesario de que yo utilice nivel básico, intermedio, avanzado, superavanzado, ultra avanzado. Es muy difícil de manejarlo así. De manera práctica, como se trata de conocimientos técnicos de aplicación práctica en los procesos del negocio, yo lo que tengo que hacer básicamente es el nivel del conocimiento, el básico, el intermedio y el avanzado. Entonces, hay posiciones que pueden requerir los tres para llegar al cargo más alto, y hay otros que podrían requerir solamente nivel básico o intermedio. O solamente básico, si es que de repente no es necesario aprender más. Normalmente, cuando uno requiere el básico, el intermedio y el avanzado, normalmente son conocimientos técnicos vinculados a los procesos core, normalmente. Y los otros que tienen menor nivel de exigencia es porque no son tan necesarios como aporte a los procesos core. Entonces, yo tengo mi mapa de cargos con todos mis cargos homologados y ahora los agrupo por cargos genéricos. Analista, supervisor, especialista y especialista 2. Bien, ¿cuál es el siguiente paso? Paso 4. Tengo que mapear los procesos. ¿Por qué razón? Porque a diferencia del concepto tradicional del diagnóstico, donde yo voy y le pregunto a alguien qué es lo que tú necesitas en capacitación, en este caso de líneas de carrera, lo que la organización necesita, yo lo obtengo del mapeo de procesos, del análisis de los procesos. No le pregunto a la gente, puedo validar la información después con los líderes de las áreas funcionales. Pero yo, a través de la ruta metodológica, analizo los procesos y de los procesos me salen los conocimientos técnicos. Para mapear los procesos utilizo una herramienta más o menos conocida, como la que les presento acá, se llama diagrama de caracterización. En esta herramienta que se llama diagrama de caracterización, yo primero analizo cuáles son los procesos, todos esos procesos que se tienen que hacer o que se están haciendo en el área, ¿no? Los identifico a todos esos procesos. Una vez que he identificado todos esos procesos, pregunto cuáles son todos esos insumos
que entran al proceso, que yo me los consumo, y cuáles son todos esos proveedores que me entregan a mí esos insumos, producto, materia prima, repuestos o información que yo me consumo en los procesos. Una vez que he hecho eso, la siguiente pregunta es cuáles son los productos o los servicios que yo genero a través de esos procesos y qué clientes internos o externos son los que consumen esos productos o esos servicios, ¿no? Y así voy haciendo una descripción del proceso. Luego me pregunto, ¿cuáles son todos esos atributos que yo valoro en mi proceso de esas materias primas, insumos, repuestos e información? ¿Qué atributos valoro? La calidad, la oportunidad, en fin, atributos que yo valoro. Y finalmente, identifico los atributos que valora mi cliente. Mi cliente puede valorar atributos como bajo costo, calidad, innovación, oportunidad, confiabilidad, en fin, ¿no? Y puedo identificar también de esos atributos que mi cliente interno o externo valora, en donde tengo brechas que debería de cerrar. Una vez que yo ya tengo mapeado mi proceso, entonces lo que yo hago es, perfecto. Ahora, ¿qué conocimientos técnicos están vinculados a la primera parte? Es decir, a los proveedores y a los insumos que se consumen en el proceso, cuáles son los conocimientos técnicos que están relacionados a esa parte. Luego me pregunto, yo tengo una serie de actividades que es un conjunto de procesos. Para realizar mis procesos, ¿cuáles son los conocimientos técnicos que se requieren para que yo pueda realizar esos procesos? Y finalmente, ¿cuáles son los conocimientos técnicos que se requieren para manejar esos productos o esos servicios que son los que consume el cliente externo o interno? Y así de esa manera voy identificando los conocimientos técnicos. ¿En dónde debo poner mi foco? En los procesos. Los procesos me van a identificar a mí, en principio, cuáles son esos conocimientos técnicos. Cuando yo trate, además de incorporar conocimientos técnicos respecto al manejo de insumos, repuestos, información que me dan los proveedores, o de productos o servicios, la incidencia va a ser menor. Es decir, van a haber conocimientos técnicos también ahí, pero su incidencia va a ser menor. Lo más importante me va a salir del análisis de los procesos. Claro, tengo que hacerlo de manera integral porque no puedo descuidar que también puedo identificar conocimientos técnicos vinculados a insumos que me dan los proveedores o productos y servicios que yo le doy a un cliente. También hay que hacerlo. Pero digamos como que el 80% me van a salir de los procesos. Muy bien. Y con eso ya tengo identificados los procesos. ¿Con eso qué hago? Con eso construyo una matriz de conocimiento por cargo genérico. Yo tenía los cargos genéricos, recuerdan en la lámina anterior, que era de analista, supervisor, especialista 1 y especialista 2. Son cargos genéricos que yo los he agrupado los cargos de un área en estos cargos genéricos porque necesito yo vincularlos a los conocimientos técnicos, ¿no? Lo que tengo que armar son bloques de conocimientos técnicos que se van a requerir en cada uno de estos niveles de cargos genéricos. Analista, supervisor, especialista 1, especialista 2. Muy bien, normalmente mi consejo es más o menos 10 conocimientos técnicos es lo que se requiere. Irse mucho más allá no agrega valor, irse a menos creo que tampoco. Y una vez que he identificado esos conocimientos técnicos, los tengo que validar con el experto, que es el dueño de los procesos. Y ellos van a decir, efectivamente, estos conocimientos técnicos son los que se van a requerir. Puedo agregarle 1, puedo agregarle 2, o puedo eliminar alguno. Esa es la parte que se tiene que hacer. Todo esto se trabaja con talleres, con todos los líderes. Todo se hace con talleres y talleres. ¿Para qué? Para que la información que nosotros necesitamos, obviamente, se pueda obtener en el taller. Esto funciona muy bien, sobre todo cuando las compañías son grandes. Nos ha tocado a nosotros en HR Latam hacer este tipo de consultorías y cuando las compañías son grandes,
si es que tuviéramos que manejarnos a nivel de entrevistas one-on-one con cada jefe de área, sería interminable porque hay compañías que tienen 40, 50 áreas funcionales por su magnitud y entonces eso es complejo. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Claro, si la empresa es mediana o chica es posible, pero si es grande hay que hacer talleres. Entonces, junto de los 50 a 25 en un taller y validamos los conocimientos técnicos que hemos entregado. Se le entrega la información a todos y todos hacen ahí las preguntas, validamos y del taller salimos con todos los conocimientos técnicos validados. Luego agarramos al otro grupo 25 y hacemos lo mismo. Es una manera mucho más rápida de avanzar, mucho más práctica, mucho más viable, sobre todo cuando las compañías son muy grandes. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que yo tengo los niveles de cargos genéricos, analista, supervisor, analista o especialista 1, especialista 2, y en la parte de arriba en la matriz tengo todos los conocimientos técnicos. Ahora lo que me falta es identificar si para el cargo de la empresa en el área, y acá ya entramos en ese nivel de detalle, si se requiere el conocimiento técnico a nivel básico, intermedio o avanzado. Como pueden ver en la tabla, para cada uno de los cargos hemos identificado el básico, intermedio, avanzado. Y acá me gustaría hacerles notar de que si esta lista, por ejemplo, de cargos que tenemos en mantenimiento de flota no estuvieran homologados, es decir, yo tendría ese ejemplo que les puse, supervisor 1, 2 y 3, que existe con esos títulos de cargo básicamente para separarlos salarialmente, acá me metería en problemas. Porque yo tendría de repente un supervisor 1 que requiere el conocimiento básico y yo podría plantear que el supervisor 2 requiere el intermedio y el 3 el avanzado. Pero resulta que el que es 3 en realidad es igual que el 2 y el 1. Es decir, requiere también el básico y el intermedio. Pero al ponerlo yo en el nivel avanzado, obviamente, al momento que yo quiera a esta persona capacitar en el nivel avanzado, no voy a poder. ¿Por qué? Porque la persona no tiene la preparación. Entonces, tengo que regresarlo al nivel básico, pero como tenía una categoría salarial mayor por efectos de una distorsión, entonces la persona tiene que regresar y ahí se genera una serie de situaciones, ¿no? Entonces, es común, he visto que es común en las empresas que no tengan los cargos homologados en su sistema salarial, porque muchas veces ese manejo que tengo yo para resolver alguna queja o alguna situación me lleva definitivamente a tener un manejo de ese tipo, ¿no? Una pregunta que me hace Fiorella, ¿no? Fiorella me dice, en el caso de las empresas pequeñas con áreas de 1 o 2 colaboradores, ¿es posible realizar una línea de carrera? ¿O a partir de cuándo es recomendable? A ver, el concepto de líneas de carrera es válido independientemente del tamaño que pueda tener la empresa, ¿no? Pero lo más recomendable es para empresas que son grandes o medianas, ¿no? ¿Por qué razón? Porque una de las cosas que uno tiene que hacer y en donde tengo que digamos, rentabilizar mi inversión, es en preparar a mis expertos internos, aquellos que han acumulado un conocimiento técnico importante de los procesos core, y hacer que ellos transmitan su conocimiento técnico a personas que están dentro de la organización. Y para eso, claro, necesito masa crítica, ¿no? Es decir, si yo quiero que un experto le transmita eso a un grupo de 10 personas, entonces definitivamente que eso va a ser rentable, ¿no? Ahora, si yo voy a hacer que una persona le transmita ese conocimiento a sola una otra persona, estoy exagerando obviamente, entonces de repente líneas de carrera no es la metodología correcta, sino eso yo lo podría manejar por otro proceso que se llama mentoring, ¿no? Entonces en el proceso de mentoring logro lo mismo que estoy buscando en línea de carrera, en línea de carrera, yo lo voy a aplicar y va a fluir mejor cuando hay masa crítica, ¿no? Yo necesito masa crítica, o sea, personas que yo pueda agrupar, expertos que pueda identificar para que le pueda transmitir conocimiento técnico a este grupo de personas, ¿no? Ese es el enfoque, ¿no? Para empresas que son muy chiquitas o con poca gente, a través del mentoring logro lo mismo.
Sí, Fiorella, te escuchamos. Buenas noches. Entonces, de acuerdo a la respuesta que me da, en el caso yo tenga en mi empresa un área que sí es grande, que está compuesta por 30 personas, sí podría realizar una línea de carrera para esta área, y para las otras áreas es mentoring u otras herramientas por la cantidad menor de colaboradores. Correcto, así es. Esa es la forma. El conocimiento técnico implícito, yo lo puedo convertir en conocimiento explícito cuando la persona que es el experto y tiene el conocimiento acumulado lo transmite a un grupo de personas. Si se lo quiere transmitir a un grupo de personas, ahí es válido aplicar este concepto de líneas de carrera. Cuando si lo tiene que aplicar a una sola persona o a dos personas, mejor es el mentoring. Más práctico, más rápido y una menor inversión, ¿no? Hay otra pregunta que tengo de... ok. Gracias, me dice Fiorella. No, de nada, encantado. Muy bien. Por favor, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, este es el momento de hacerlo. Entonces, en esta parte yo ya tengo los 4 niveles de cargos genéricos y los conocimientos técnicos, y asignados los conocimientos técnicos a nivel de básico, intermedio y avanzado para cada uno de los cargos específicos de una determinada área, ¿no? En este caso estamos manejando un área que se conoce como gerencia de flota. Vean ustedes todos los cargos que tiene el área de mantenimiento de flota, ¿no? Es obviamente un área grande, de una empresa grande, y ya tengo esto totalmente definido. Esta es la parte, digamos, que es importante tenerla en cuenta. Bien, lo que obtengo después ya se conoce como la matriz por cargos genéricos, áreas y niveles de expertise. Yo los conocimientos técnicos que tengo acá, en la parte de arriba tengo los conocimientos técnicos, y en la parte vertical tengo los cargos genéricos, perdón, los cargos del área, agrupados en cargos genéricos. Y tengo los conocimientos básicos, intermedios, avanzados, ya identificados para cada uno de estos cargos genéricos, que en este caso son analista, supervisor, especialista 1 y especialista 2. Luego eso lo presento de otra manera. En la parte de arriba, yo agrupo los conocimientos básicos, los intermedios y los avanzados, ¿no? Los he distribuido, los que tenía antes dentro de casilleros. Sigo teniendo en la vertical de la izquierda mis cargos genéricos y mis cargos específicos de la empresa, que ya son los cargos que figuran en la categorización de cargos. Y miren ustedes cómo ahí ya tengo identificado quiénes van a estar o necesitan aprender estos conocimientos a nivel básico, a nivel intermedio y a nivel avanzado. Y esto ya se conoce como mapas de carrera. Entonces, el mapa de carrera ya me permite a mí identificar por bloques. Cuando yo esté en el nivel de analista o supervisor, lo que tengo que aprender está en el bloque básico. Cuando yo soy especialista 1, en el bloque intermedio. Cuando soy especialista 2, en el bloque avanzado. ¿Y cuáles son los conocimientos técnicos? Todos los que están en la parte de arriba, ¿no? Entonces ya tengo el mapa. Pero ahora lo que necesito es llegar a la persona. Entonces, esta parte es laboriosa, ¿no? Pero no existe otra forma de hacerla, ¿no? Además que no hay software también para eso, así que hay que hacerlo definitivamente de manera manual. Este, por ejemplo, es el caso de un redactor del diario Gestión, por ejemplo, del Grupo del Comercio, ¿no? Es una consultoría que hicimos en alguna oportunidad. Yo tengo todos los conocimientos técnicos que requiere esta persona en el cargo, ¿ya? Acá quisiera que, por favor, vean bien. Imagínense ustedes que yo estoy hablando acá dentro del especialista 1, por favor, si se ubican, especialista 1. Imagínense una persona que tiene abajo el cargo de coordinador de proyectos, ¿no? Lo estoy marcando con el mouse. Este coordinador de proyectos que está dentro del grupo de especialista 1 requiere conocimientos que están en el bloque intermedio. Todo esto que está pintado en el bloque intermedio, que está relacionado a los conocimientos técnicos del bloque intermedio que están arriba, es lo que tiene que aprender el coordinador de proyectos. Entonces, lo que yo tengo que hacer ahora es, todos los que son coordinadores de proyectos, tengo que calificar cuál es el nivel de conocimiento que tiene de todos estos conocimientos a nivel intermedio.
Y eso es lo que yo hago en el siguiente paso. Entonces, en el siguiente paso lo que tengo es todos los conocimientos técnicos que requiere el redactor, en este caso es un redactor del Grupo del Comercio, del diario Gestión, y tengo todos los redactores, todas las personas, los nombres, al lado izquierdo en la vertical. Y le puedo dar 3 calificaciones, ¿no? Le doy la calificación verde con valor 1, que es dominio total del conocimiento. Perdón, eso le doy con un valor de 2, por ejemplo. 1, amarillo, tiene un dominio del conocimiento parcial. Y 0, color rojo, no tiene dominio del conocimiento. Entonces acá yo voy a tener ese 2, 1 y 0. Cada vez que yo asigne ese valor, se convierte en una bolita de colores. Rojo, amarillo y verde, ¿no? Y se forma lo que es el semáforo. Y entonces yo tengo todas esas personas de mi área que tienen, por ejemplo, todo verde, son personas que ese conocimiento técnico ya lo tienen adquirido. Ya tienen un nivel de especialización elevado en el cargo en el que están. Es decir, ya estarían preparados para poder ir al siguiente nivel, ¿no? Tengo también a personas que están en color amarillo, a personas que están en color rojo, probablemente sean más nuevos. Entonces, ahí es donde yo tengo que probablemente hacer acciones de capacitación interna, apoyándome en el experto. ¿Para qué? Para ir convirtiendo todos estos amarillos y rojos en verdes, ¿no? Y una vez que yo ya tengo eso definido, entonces yo digo, ya puedo establecer ahora sí lo que se conoce como la línea de carrera. Entonces, ¿cuál va a ser la línea de carrera? La línea de carrera va a ser de todos esos conocimientos básicos, ¿cuáles son esos conocimientos vinculados a los procesos core? Entonces, los vinculados a los procesos core, eso es lo que yo identifico. Los conocimientos intermedios vinculados a los procesos core, los identifico, y los conocimientos avanzados vinculados a los procesos core. Entonces, esos que están vinculados a los procesos core es lo que me permitiría a mí trazar la línea de carrera. Eso es lo que tiene que ir aprendiendo una persona de este área para estar en posición de alcanzar los cargos más altos dentro de la organización, que en este caso es el de superintendente de planta. Y esa es la forma en que yo construyo mi línea de carrera. ¿Qué cosa hago después? Bien, como yo tengo definido cuáles son los procesos core vinculados a los objetivos estratégicos del negocio, yo tengo identificado cuáles son los conocimientos técnicos vinculados a los procesos core, y yo tengo identificado quiénes son las personas que tienen brechas en conocimiento técnico a nivel intermedio, básico, avanzado, que están actualmente trabajando en los procesos core. Y con eso yo ya puedo armar mi plan de capacitación interna y externa también, si es que afuera, digamos, puedo encontrar esa capacitación técnica, ¿no? En el TECSUB, en el SENATI, en la UTEC, la UNI, en fin, ¿no? Y entonces, ahí yo puedo construir ya cuáles son estas competencias técnicas que necesito trabajar, identifico cuáles son los indicadores de gestión a través del cual yo puedo medir, que tiene que ver con esta semaforización, por ejemplo, identifico las personas de los puestos, que son los que tendrían que pasar por estas capacitaciones, y finalmente con eso ya hago mi plan de entrenamiento, vinculado siempre al tema del conocimiento técnico. Hago una evaluación inicial de entrada, ¿no?, del conocimiento técnico, lo tengo ya en el semaforizado, voy a la ejecución de la capacitación, evalúo el resultado de la capacitación, identifico cuáles son las brechas de los trabajadores que se han cerrado, y nuevamente voy a hacer una evaluación. Cuando haga la capacitación, yo puedo hacer la capacitación no solamente en talleres, también puedo hacer lo que se llama el swap, que es la rotación de cargos. Paso de una persona a un cargo, paso al otro, porque hago un stage de 6 meses, luego los regreso. Los puedo asignar a proyectos, o pueden manejar algunos proyectos desafiantes, lo cual también les va a permitir. O sea, no solamente la capacitación o los talleres es la única acción que yo voy a tener, la única estrategia para capacitar de manera técnica a los trabajadores, ¿no? Bueno, finalmente hago una evaluación de cómo terminó todo, ¿no? Y luego tengo que pensar en el tema del aseguramiento. Es decir, yo tengo mis competencias técnicas ya trabajadas, que van a tener un impacto en los procesos. Una vez que esto se dé, yo voy a analizar mis procesos, voy a analizarlo a nivel de subprocesos, y voy a ver qué resultados he obtenido. O sea, ha bajado el costo, ha subido la calidad del producto, hay una mejor atención
al cliente, hay una mayor velocidad en la atención, hay una mayor velocidad en la entrega, hay menos merma, etcétera, 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 de todos los procesos. Eso es el resultado. Luego ese resultado, obviamente, lo voy a medir, es decir, qué atributos de esos resultados son los que se están cerrando. O sea, mi cliente interno o mi cliente externo, obviamente que va a valorar esos atributos porque va a encontrar mejoras, porque mejoró la calidad del producto, porque hubo reducción de costos, porque hubo reducción de mermas, reducción de desperdicios, ese uso del tiempo, mejora de los índices de productividad, en fin, ¿no? Todas las cosas que yo logro medir, pero con los indicadores del área, no con indicadores de gestión humana. Y una vez que yo llegué a eso, dije, bueno, ya hemos cerrado las competencias técnicas requeridas. Es decir, en un trabajo de un año, yo tenía verdes, amarillos y rojos, y lo que voy a tener son menos amarillos y menos rojos, ¿no? Pero me he enfocado en ese año en la capacitación técnica que esté íntimamente vinculada, que soporte a los objetivos estratégicos del negocio. El siguiente año los objetivos estratégicos del negocio se pueden mover, nuevamente hago lo mismo, nuevamente reviso los que estén vinculados a los procesos involucrados, nuevamente voy a mirar aquellos que están a nivel de rojo o amarillo, inclusive a veces los verdes mismos también pueden ser incorporados y vuelvo a esta acción de reforzamiento de capacitación técnica, ¿no? De esa manera va a ser un ciclo siempre interminable, porque siempre van a aparecer conocimientos técnicos nuevos, porque el conocimiento técnico todo el tiempo evoluciona, y bueno, hay que seguir en esa línea. La gran ventaja de esto es que el nivel de inversión que hago en la capacitación técnica me genera, digamos, valor de manera directa a los objetivos estratégicos del negocio, y de alguna manera yo como gestión humana voy a demostrar que genero valor. A diferencia del sistema tradicional donde muchas veces hacemos una serie de acciones, pero después no tenemos cómo demostrar que eso que se ha hecho genera valor, ¿no? De esta forma sí, porque está vinculado a los procesos. Y la mejora de los indicadores en los procesos son el resultado de las acciones que yo hago en la implementación de líneas de carrera.